Continuamos con el Evangelio de Juan. Vamos a leer la primera parte. Vamos a leer el texto y oramos. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras del Padre, que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tienen vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Padre, te ruego, Señor, que tú hables. Te ruego que, Señor, quites la venda de los que están escuchando y todavía no son salvos. Quite las vendas de sus ojos, ilumines de aquellos que leen la Biblia y todavía no han escuchado tu voz. Oramos para que tú guíes este texto, Señor. En tu nombre. Amén. No les puedo mostrar, porque no lo van a ver, pero a mí me gusta marcar la Biblia y por lo menos veo 10 veces que aparece la palabra testimonio. ¿Lo vieron? Márquenlo después. 10 veces aparece la palabra testimonio. Palabra clave del texto que se repite. Eso hay algo que el autor quiere decir. Y recibe un énfasis en este evangelio porque refleja el lenguaje judicial del Antiguo Testamento, donde la verdad de un asunto debía establecerse en base a los múltiples testigos. Debía haber evidencias de testigos. Así que hoy vamos a ver 4 testigos de la deidad de Cristo. 4 testigos que acreditan, que demuestran que Jesucristo es Dios. Recuerden que vimos capítulo 5, es uno de los capítulos que más habla de la deidad de Cristo en Juan y que confronta a los fariseos, a los escribas. Dice Deuteronomio 19:15, también Deuteronomio 17, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Así que esto tiene un aspecto legal de que el Señor está demostrando a los fariseos testigos de su deidad.
Son 4 testigos. En primer lugar, Juan el Bautista. En segundo lugar, sus propias obras. En tercer lugar, la voz del Padre. Y en cuarto y último lugar, las Escrituras mismas. Testigos de la deidad de Cristo. Versículo 30, hermano, si puede leer, por favor. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El versículo 30 es como un resumen. Él ya lo ha dicho esta verdad. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hay 2 razones es un resumen y una conclusión de sus afirmaciones, donde está diciendo que no se inicia todo en sí mismo, sino en la voz del Padre, y que todas sus obras y juicios están en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Retoma eso el Señor en versículo 30. Retoman esa verdad. En el versículo 31, donde comienza a aparecer la palabra testimonio, Él dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor y qué es lo que no está diciendo el Señor? No quiere decir que su testimonio no era confiable. Lo que Él está diciendo es que ellos no toman su propio testimonio de su propia boca, de su propia persona. Habían llegado a un nivel de incredulidad total, de dureza de corazón, que por la propia palabra del Señor no le creían. Por eso cita testigos. Juan 8:24 dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, lo vamos a ver eso, en vuestros pecados moriréis. El mayor pecado del ser humano es no creer en el Hijo de Dios, no asirse, no abrazar a Cristo. Ese es el mayor pecado. Entonces, ¿cuál es el mayor? Una vuelta me dijo una persona, ¿cuál es el mayor pecado del ser humano? Me acuerdo que fue cuando hice la visa para Estados Unidos. Y lo tomé como un chiste. El cónsul me preguntaba, dice, ¿cuál es el mayor pecado del ser humano? Y ahí estaban los nervios y digo, ¿qué le digo? La Escritura dice, el mayor pecado, como yo tenía que mostrar que era pastor y que iba a una conferencia de pastores, dice, a ver, pastor, dice, ¿cuál es el mayor pecado del ser humano? Acá está, no creer en Cristo. Ese es el mayor pecado. Y usted dice, no, pero el asesino, no creer en Cristo. Porque asesinos, mentirosos, violadores, borrachos, homosexuales, prostitutas han creído en Cristo. El ladrón en la cruz y fueron perdonados. Todo, como ayer veíamos con los muchachos, fueron perdonados en totalidad y el Señor llevó lejos el pecado de ellos y de todos nosotros, lejos, lejos. El testimonio de Juan el Bautista, versículo 32, por favor, vamos a ir versículo por versículo. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Otro ha dado testimonio, traduce un verbo perfecto que dice que el testimonio que ha dado continúa permaneciendo. Ese otro lo va a decir en versículo 33, es Juan el Bautista. A esta altura Juan el Bautista ya estaba en la cárcel. Pero el testimonio que ha dado Juan el Bautista continúa permaneciendo. Él es el Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro ha dado testimonio de mí, acerca de mí, y sé que el testimonio que da, que está dando, que sigue dando, es verdadero. Aunque Juan ya no estaba predicando. Si él es el esposo, él es el Cordero de Dios. Juan se enfocó, la médula de la predicación de Juan el Bautista fue Cristo, no fue otra cosa. Fue Jesucristo. Versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Recuerdan capítulo 1, versículo 19. Mandaron una delegación a ver si él era el que había de venir y él se enfocaba en Cristo. Yo no soy el Cristo, yo no soy de Cristo.
Yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con fuego. Juan, el Señor cita el testimonio de Juan. Versículo 34 dice, yo no recibo testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. En realidad lo que el Señor está diciendo, yo no necesitaba a Juan, no dependía del testimonio humano. ¿Por qué vino Juan? Para que Israel sea salvo. Por la predicación de la verdad. Pero él no necesitaba. Contundentemente el Señor dice, los confronta a los judíos y dice, yo no necesitaba de Juan, pero él vino por causa de vosotros, para que vosotros seáis salvos. Versículo 35, describe a Juan, él era una antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo de su luz. Ese era el primer testimonio que cita en esta mañana el Señor Juan el Bautista. Su luz atraía a la gente, la luz de su predicación. Recién Tomás me decía que se está viendo la nube de bichos, ¿no?, que hay en Virreyes, ¿no? Si usted prende una luz a la noche en el campo, ¿qué pasa? Vienen todos los bichos. Cuando usted prende una luz, acá no nos pasa tanto en la ciudad, ahora sí con los mosquitos. Siempre decimos, cerrar todo, apagar la luz porque si no entran todos los bichos. Juan fue así, su luz atrajo todos los bichos, hasta víboras trajo. Él lo dice Mateo 3:7, dice, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque escribas, saduceos iban a Juan y la verdad que la predicación de Juan fue totalmente escandalosa. Luego de 400 años de silencio, juicio de Dios en una Israel incrédula, aparece Juan confrontando y diciendo, ustedes necesitan arrepentirse. Ustedes son como las víboras. Porque en las víboras, cuando usted prende fuego el campo, o el campo se inunda, pero acá Juan cita el fuego, huyen. Atraía a la gente. Juan atraía a la gente. Pero dice por un tiempo. Dice que él era una lámpara, la palabra es ahí vasija pequeña, lichnos, vasija pequeña para alumbrar una oscuridad. Imagínense en la oscuridad. En el campo, prendés una lucecita en el campo, lleno de bichos. Prendés la luz, la linterna, y vienen todos los bichos y empiezan a dar vuelta en la lámpara. Eso fue el testimonio en la oscuridad. Un bicho que se acercó. Está en Marcos 6:20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Interesante, ¿no? Siempre lo vimos esto, siempre me impactó. Y oyéndole, otra traducción dice, oyéndole de buena gana. Acá lo dice. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Saben la historia cómo terminó? Lo mandó decapitar. Interesante, el primer testimonio que acreditaba a Cristo como Dios y lo presentaba como el Cordero de Dios, como el esposo. Las predicaciones de Juan el Bautista fueron contundentes, fueron escandalosas, pero realmente lo siguieron muchos buscadores de emociones. Muchos. Lo mismo ocurre en Juan 6:24. Miren, mucha gente se acercó al Señor también buscando emociones. Juan 6:24, por favor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. 25, por favor. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 26, por favor. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, pero no habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios os dará, porque a este señaló Dios. La gente se acercó a Juan.
Juan el Bautista fue un testimonio, el Señor fue el testimonio de la verdad, pero muchos se acercaron solamente buscando emociones, buscando curiosidad. Es interesante Herodes, ¿no? Dice que lo escuchaba de buena gana, pero quedaba perplejo. O sea, venís a escuchar las Escrituras, pero te deja mal. Pero lo escuchás de buena gana. Es tonto, ¿no? El primer testimonio que cita el Señor es a Juan el Bautista. Y dice en el versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que él. Él dio testimonio de mí. Él dio la verdad. Él dijo quién era. Él dijo que no era el Mesías, que no era el Cristo. Mas yo tengo un mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es interesante porque ahora el Señor cita como testimonio de que Él es Dios, de su deidad, las mismas obras que hacen. NBI traduce así el texto. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado, que Él es Dios. Las palabras de Juan tenía peso. No está diciendo el Señor, bueno, pero lo de Juan no era tan importante. Lo mío más importante. Lo que está diciendo que Él tiene mayor testimonio que Juan. En Lucas 7:28 llegó a decir el Señor de Juan, os digo que de entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta como Juan el Bautista. Así que eso no está diciendo Cristo, que Juan era muy, muy chiquitito. Lo que está diciendo es que Él tiene mayor testimonio. Las obras de Él hablan de su deidad, hablan de que Él era Dios. Miren, Juan 3, cuando ya lo vimos con Nicodemo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Escuchen esto, lo que dijo Juan, lo que dijo Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Juan 7:31, por favor. Juan 7:31. San Juan 7:31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales de las que hace? Concluyente, ¿no? San Juan 7:31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará... ¿Si este no es el Cristo? El verdadero Cristo hará más señales que este. Las señales hablaban de que Él era Dios. Acreditaban de que era Dios. Los mismos judíos se daban cuenta, nadie puede hacer lo que Él hacía. Las obras se refieren a sus milagros, también al perdón de pecados, al dar vida a los muertos espiritualmente, físicamente, el juzgar a los incrédulos. Las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, dice el versículo 35. Esa era la procedencia de todo su ministerio, el Padre. Jesús recibía órdenes del Padre y procedía como hijo obediente a cumplirlas. Las obras llevaban la estampa divina, no solo por su procedencia, sino por su misma naturaleza. Solo Dios podía hacer eso. Hay otro texto que vamos a ver más adelante, Juan 11. San Juan 11, búsquenlo, San Juan 11, versículo 47. Entonces, la resurrección de Lázaro. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, San Juan 11, 47, reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Otra vez, miren, las señales del Padre como testigo, las señales que Él mismo hace, son las mismas señales de Dios. Porque este hombre hace muchas señales, muchas. San Juan dice al final que si se tuviese que escribir uno por uno todo lo que hizo el Señor, no cabría en los libros de la tierra todo lo que hizo el Señor. Hace muchas señales.
Si le dejamos así, versículo 48 de San Juan 11, todos creerán en Él. ¿Qué mente retorcida? Qué mal, ¿no? El problema de ellos era que la gente iba a creer en Él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo en nuestra nación. Vamos un poquito más adelante, por favor. ¿Me sigue? San Juan 12. Estamos con la resurrección de Lázaro. Ese es el contexto en Juan 11. 12. San Juan 12, versículos 9 al 11. Miren esto. Miren a qué nivel llega la incredulidad. San Juan 12, 9 al 11. Damari, por favor. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. A ver si usted entiende lo que yo entiendo. Tal era el escándalo y la evidencia de la deidad de Cristo en la resurrección de Lázaro, 3 días, era de 3 días ya, estaba completamente descompuesto su cuerpo. Era tan grande la evidencia que vinieron los judíos, cuando habla los judíos, las autoridades, a ver a Lázaro. Por ahí estuvieron con Lázaro y lo tocaron. No, está vivo, está vivo. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a matarlo, pero bien muerto, que no resucite más. Porque es mucha la evidencia y a causa de ello muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. No hay que matarlo otra vez, pero que esta vez que no resucite. Tremendo, ¿no? Las obras de Cristo eran el testimonio claro de que era Dios. Juan dio testimonio 10 veces, acuérdense, en el texto. Dio testimonio de que él era Dios, de la deidad de Cristo. Las obras de Cristo hablaban de la deidad de Cristo. Juan 17:4, por favor, Damari. San Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Qué lindo versículo, ¿no? Cómo habla con el Señor, cómo habla con Dios. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Vamos a poner un paréntesis acá. Márquelo el versículo 4. Márquelo ahí, diga, qué lindo al final de nuestros días, que podamos llegar al final de nuestros días, no sabemos cuándo, y que podamos decir, bueno, el propósito de mi vida no es tener una vida con propósito y con sentido, sino el propósito de mi vida es glorificar a Dios. Y que termine mis días haciendo las obras que Dios preparó de antemano para mi vida. Que pueda decir, termino mi vida y el Señor me puede decir, buen siervo fiel. He hecho lo que Dios quería para su gloria. Pensá en eso. El Señor está orando, está diciendo eso. Hice todo lo que Dios quiso glorificando a Dios en esta tierra. O pregunto, ¿estamos haciendo lo que Dios quiere a fin de glorificar a Dios en esta tierra? Hermoso pasaje, ¿no? Qué lindo. Yo, dice, te he glorificado en la tierra. ¿Lo haces? Y terminé la obra que me diste que hiciese. Es el Señor, pero también es nosotros. Seguimos su ejemplo. Hermoso. Pero no solamente Juan el Bautista, sus obras, sino las palabras del Padre también dieron testimonio de que Él era Dios. Versículos 37 y 38 de Juan 5, por favor. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Bien, lo que está diciendo el verbo ahí ha dado testimonio, también está en un tiempo perfecto, indicando que el testimonio del Padre sigue en pie, se sigue en el ministerio del Señor, acreditando que Él era Dios. Versículo, primera de Juan, años más tarde, el apóstol Juan escribe lo siguiente, capítulo 5, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios,
porque este es el testimonio con que Dios ha testificado. Parece un trabalengua, usa la misma repetición acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El testimonio del Padre acerca de su Hijo. Palabra clave en esta mañana, testimonio. Son dos los eventos en que el Padre dio testimonio de su Hijo. Una es en el bautismo, Marcos 1:11, este es mi Hijo amado. Y otro en la transfiguración, Mateo 17:5. A él oíd, este es mi Hijo amado. Lo que está diciendo es mi misma esencia. Pero el contexto, Jesús le presenta tres razones de su incredulidad. En el contexto que estamos viendo, está más vinculado a las Escrituras. El testimonio del Padre, las Escrituras. El Antiguo Testamento, Juan, las Escrituras dan testimonio. Ahora miren, lo que estamos viendo acá en el versículo 37 al 38. También el Padre que me envió me ha dado testimonio de mí. Miren esto, 37. Nunca es contundente. Nunca es absoluto. Habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Hace tres denuncias, da un diagnóstico el Señor de su incredulidad. Nunca oyeron su voz. Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No reconocieron, Juan 10 habla de eso, no vieron su aspecto. Dice, nunca oyeron su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿A qué se refiere? Que Cristo, en Cristo, ¿vieron cuando Tomás le dice, muéstranos al Padre y nos basta, Señor? Tomás, tanto tiempo que estoy con ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso está hablando de deidad. Nunca ha visto, 2 Corintios, Damari, hoy trabaja Damari, pero ella está rápido ahí con la Biblia. 2 Corintios 4:4 ilustra lo que es la palabra aspecto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Y la tercera acusación que da en versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, ustedes no creen. La palabra de Dios no moraban en ellos. Ellos pretendían ser los únicos custodios e intérpretes de las Escrituras, los escribas. Los fariseos interpretaban también, ¿no? Agregaron un montón de cosas a las Escrituras. La tenían en su mente. ¿Sabían o no sabían las Escrituras? Sí que sabían. Podían citar largos pasajes de memoria, pero erraban en la interpretación y en la aplicación. Erraban. ¿Saben? La clara evidencia de una conversión es que la oveja oye su voz. O sea, podés conocer la Biblia de tapa a tapa, podés tener libros en tu casa, haber pasado por 7 iglesias, haber hecho todos los seminarios, memorizar las Escrituras, conocer las Escrituras, haber hecho un montón de cursos. Pero no se trata de eso, la evidencia de salvación es que oís la voz de Cristo. El tema es no saber solamente de la Biblia, sino es ver cuándo fue la última vez que Dios te habló a través de las Escrituras. Que oíste su voz, que oímos su voz, que nos habla.
Entonces, esa es una implicación muy importante. Ellos conocían todas las Escrituras, pero el Señor los denuncia. Nunca han oído mi voz. Nunca han visto mi aspecto. Nunca han visto al Padre en mí. Y ni tenéis su palabra morando en el corazón. Está acá, nada más. Versículo 39, por favor, al 40. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bien, sigue hasta el 47, pero vamos por parte, así no nos mareamos. ¿Están despiertos, no? ¿Están todos despiertos? Bien. Mira lo que dice el versículo 39. Muchas veces sacamos este pasaje, dice, escudriñen las Escrituras, lo ponemos como un imperativo, ¿no? Pero el contexto es que está hablando a los fariseos, a los judíos. Escudriñen las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de la verdad. El cuarto y último testigo son las Escrituras. Ahora, miren, el verbo escudriñar, en el original, escudriñar, puede ser interpretado como imperativo o indicativo. Imperativo significa una orden, escudriñen, estudien las Escrituras, o indicativo. Indicativo significa ustedes están estudiando las Escrituras. Entonces, en el griego, las dos formas se escriben igual, pero ¿qué determina cómo es el texto? ¿Qué determina su significado? El contexto. Y lo que está hablando acá el Señor es lo que ellos estaban haciendo. Que ellos ya lo estaban haciendo. Ellos ya estudiaban las Escrituras, ¿o no? Los líderes judíos. La estudiaban. Esa fue la denuncia que recién dijo el Señor. Dijo, ustedes nunca han oído mi voz, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Lo que está usando acá el Señor es un sarcasmo y lo va a profundizar. Ustedes tienen la Escritura, ustedes la están escudriñando. El error fatal era el de pensar que la Escritura y aprendizaje de ellas de por sí misma aseguraba vida eterna. Yo voy al cielo porque leo la Biblia. Nuestro padre es Abraham, nuestro líder es Moisés, pero dejaron de ver la palabra viviente revelada en ella. La palabra viva. Toda la Escritura habla de Cristo. Cristo es el protagonista. No eran salvos. La Biblia, hermano, no se puede leer por sí mismo en forma humana y obedecer los mandamientos de Dios. La Biblia viene bajo el ministerio del Espíritu Santo, que es la iluminación. Dios nos ayuda a entenderla y nos habla. En serio, ¿experimentaste eso? Cuando vos empezás a entender la Biblia, a leerla, decís, wow, parece como que me está hablando a mí, esto soy yo. Eso es la voz de Dios y la iluminación que abre los ojos espirituales para comprender el significado de la palabra de Dios. Usted puede saber un montón de cosas en la Biblia, pero no oye la voz de Dios. Y no estoy hablando de oír la voz de Dios en un sueño, en revelaciones, ¿no? Dios me habló en un sueño esta noche. No, eso fue los ravioles que comiste, te hicieron mal. Dios no habla en sueños, hermano. Hoy día Dios no habla en sueños, porque si hablara en sueños, dice, dejen la Biblia, yo les voy a hablar en sueños. Es más directo, más específico. La Biblia está completa. La palabra de Dios es la que nos habla. Esas son experiencias. Que tener sueños, sí, no te lo niego, son tus experiencias, pero tus experiencias deben estar debajo de lo que dice la palabra de Dios. No, pero yo vi algo. Podés ver a tu abuela reencarnada en un gato. Es tu experiencia, pero eso no quiere decir que sea de Dios. La Biblia es la que habla. Y lo que está diciendo acá, que ellos estaban escudriñando las Escrituras, sabían las Escrituras. Y eso es lo que dice, escudriñen. Y ustedes saben que ellas dan testimonio de mí. Ahora, versículo 40, Damari, por favor. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
Esto es tremendo. Antes de pasar, tengo un versículo acá para ilustrar bien esta verdad. En Lucas 24, versículo 44 en adelante, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, camino de Emaús, con los discípulos. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45 de Lucas 24. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Capisto? Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que hizo Dios con Lidia, que hablábamos creo que el domingo pasado, de Tiatira. Nos abre el entendimiento para entender, para escuchar la voz de Dios, no en un sueño, no en una profecía, sino a través de la Escritura. Pero Juan, capítulo 5, versículo 40, da otro diagnóstico de este gran médico y salvador. ¿Saben qué? Ustedes tienen las Escrituras, las saben que da testimonio de mí, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. No quieren. No era falta de revelación. Llevas la misma vida de siempre porque te gusta. El tema es que se te está predicando el Evangelio todo el tiempo. Se te está hablando judío todo el tiempo, pero no querés ir a Cristo. No te importa. No quieren. Ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. Y acá empieza más. Fíjense, versículo 42 dice, gloria a los hombres, 41 no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Tremendo esta verdad. Yo enseguida le doy la implicancia a nuestra vida, ¿no? Pero le está hablando a los judíos ahí. Y debo primero interpretar el texto. Conozco. Significa, los he conocido y los sigo conociendo. Lo mismo que la mujer samaritana. Bien has dicho, no tienes marido, por 5 maridos tenido, el que tienes ahora no. O a Natanael, cuando estaba debajo de la higuera yo te vi. ¿Y de dónde me conoces? Yo te vi. Conozco. Jesús conocía lo que estaba en el corazón de ellos, como el caso de la mujer samaritana y mucho más. Les había acusado de ignorar el mensaje central de las Escrituras por su propia voluntad, porque querían y no querían venir a Cristo. Versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Punto y coma. Sigan ahí, por favor, miren. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Más dureza. Aquí es irónico. Lo que el Señor está diciendo, yo les vengo con la verdad y ustedes no quieren. Ahora viene cualquier paparulo de afuera diciéndose el Cristo y lo reciben enseguida, bienvenido. Eso pasó con la iglesia siempre. Eso pasó. Flavio Josefo dice que se incrementó el número de los falsos mesías en el siglo I de la iglesia. Y hoy día, y a medida que se acerque la venida del Señor, más todavía. Y así es la gente. Vos le decís, quiero explicarte el Evangelio, quiero explicarte qué va a pasar con tu vida si no arreglás las cuentas con Dios y buscás el perdón de Dios. No me interesa. ¿Sabes en tal lugar? En Rosario, vamos a poner otra, en Misiones. Cuando yo era chico en Brasil estaba Garrincha, ¿se acuerdan Garrincha? Lo más que era sanador. En eso sí, vendo mi casa, vengo un terreno para pagarme el micro, voy al curandero y hago cualquier cosa. En cualquier secta te enganchás, cualquier movimiento de internet, conspiraciones mundiales, ¿no? Que hay de todo, ahora hay de todo, que los extraterrestres van a venir, eso va a ser lo próximo después del COVID, y que ahora Bill Gates está clonando los mosquitos y poniéndole un virus para reducir la población mundial. En eso se agarran todo. Ahora, la Escritura, bien, gracias. Lo que el Señor está diciendo es irónico, está yendo a ese punto. Ustedes, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. Irónico, le está diciendo.
Mateo 24 dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que ellos engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Eso es tremendo. Versículo 44, por favor. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Cómo? Ustedes lo único que buscan es su propia gloria. Y esos eran los fariseos, los primeros lugares, la primera silla, su ego allá arriba. Pero el tema central de la Biblia, hermanos, de tapa a tapa es la gloria de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ninguno, esta no es la iglesia del pastor Adrián, no es la iglesia. Hermano, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Ninguno es protagonista acá. El protagonista es el que se pasea por los candeleros. Cristo. Y ellos, su propio protagonista, eran ellos mismos. No pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre. Acá miren esto. Los ojos, la pera de los judíos estaba yendo al piso. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. O sea, Él no va a ser el acusador. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Fue terrible el Señor acá. ¿Se imaginan la cara de los judíos? Jesús lo que estaba diciendo, arrancando de las manos de los judíos la base de su autoridad, estaba arrancando de sus manos la base de su confianza. Le sacó a Moisés de las manos y dice, ven este Moisés que ustedes confían. Este Moisés los va a acusar. Dos razones por las cuales Jesús no era el acusador. El acusador era Moisés y Jesús sería el juez. ¿Por qué? Porque Moisés daba testimonio de Cristo. Los discípulos de Moisés, un pasaje más, quiero que vayamos a Gálatas 3:24. O se los leo de acá. ¿Lo tiene de Damari? Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevaros a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Bien, miren. Lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí, toda la ley fue nuestro ayo, o sea, fue nuestra niñera que nos lleva de la mano a Cristo. Todo conduce a Cristo. El Señor acá le saca de las manos a Moisés y le dice, Moisés los va a acusar. Y la causa, versículo 46, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Por eso estamos viendo el último testigo, que son las Escrituras. El último testimonio es las Escrituras. Acreditan que Jesucristo es Dios. Lucas 16:27 entonces le dijo, te ruego pues, ¿se acuerdan? El rico y Lázaro en el infierno y uno en el cielo. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Ese es el infierno. Escúchame, quizás la primera vez que escuchás esto, Jesús habló más del infierno que del cielo. Y eso es correcto. Si vos vas a un buen médico y te ve una enfermedad, va a ser muy cansador. Si es un buen médico, te va a decir, mira, tomá este remedio porque el colesterol que tenés te va a tapar las venas, podés tener una ACV, te va a tapar el corazón, vas a tener un infarto, puedes quedar postrado. Si tenés un tumor, te va a decir, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y te va a asustar, y eso es lo bueno. Jesús habló más de 300 veces en la Biblia del infierno. Y ahora está presentando un caso donde uno está en el infierno. Lo vamos a predicar, este texto es muy, muy bueno. Te ruego pues, Padre, que le envíes ahí, el que está en el infierno, dice, a la casa de mi Padre, tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo
a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. La gente que estaba en el mundo, como usted está ahora acá, óiganlos. No necesitas a alguien que venga del infierno para decirte, es verdad, no es un prostíbulo el infierno. No es un lugar donde hay un bingo y te la pasas bien con todos los vivos que vivieron la vida loca en la tierra. No es eso, es un lugar de tormento eterno. Él dijo, no, Padre, no. Porque si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y termina el versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Qué querían hacer con Lázaro? No escucho. Matarlo, porque era una evidencia. Somos depravados y malos. Pecamos porque nos gusta y queremos pecar. Somos pecadores por naturaleza, pero nos gusta el pecado y no vamos a la luz para que nuestras obras no sean reprendidas. Y te gusta ir detrás de cualquier milagrero porque es más fácil y no darás cuenta. Pero está establecido que los hombres mueran una sola vez y después esto es el juicio. Y vas a estar de pie delante de Dios, te guste o no te guste. Y en ese momento, si no tenés a Cristo, vas a ir a este lugar. Y ya no va a haber más solución. Hoy es el día de ir a Cristo y pedirle. Sus obras muestran que es Dios. Juan el Bautista muestra que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Padre dio testimonio y dice, a Él oíd, no a la Virgen María, no a tu corazón, no al psicólogo, oí a Cristo. Y las Escrituras todas dan testimonio de Él. Y en el infierno mismo pedían que vayan a la casa a mostrar un milagro. Y Dios a través de Abraham dice, no, ahora sabes lo que tenés, la Biblia. Créela. Escuchá la voz de Dios ahí. No solamente la leas, pedí que Dios te hable. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos muestra, Señor, claramente la deidad de Cristo. Necesitamos a Cristo. Lo que ya hemos creído, lo necesitamos porque es nuestra vida y separados de Él nada podemos hacer. Nada, nada. Gracias por las promesas, Señor. Oramos por los que no te conocen, han escuchado y hasta leen la Biblia. Han venido a la iglesia, pero no han nacido de nuevo. No quieren nacer de nuevo. Aman su pecado. Prefieren ir a cualquier otro lado en vez de humillarse ante ti. Oramos que los quebrantes les dé vida. Vengan a ti, Señor. El que a ti viene, tú no le echas fuera, Señor. Le abrazas, le perdonas, le pones un anillo, Señor. Lo lavas, lo purificas, le perdonas los pecados que hizo por tu sangre en la cruz y lo llevas lejos, muy lejos, al fondo del mar y no te acuerdas más de ninguno de nuestros pecados. Esa era la figura del macho cabrío en Levítico 16. Ilustra cuánto nos amaste y no te acordás de todas nuestras porquerías, Señor. Qué hermosura. Oramos, Señor, te damos gracias en tu nombre. Amén.